Te amo, Padre, tú eres mi vida, mi respiro, mi todo. 1252, que es junio 20 de 1918. Sí. Dice, Jesús, haciendo el oficio de sacerdote, consagra las almas que viven en su querer. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver en torno a mí, todo lleno de atenciones. Parecía que vigilaba en todo, y conforme lo hacía, salía de su corazón una cuerda que venía hacia mi corazón. Y si yo estaba atenta, la cuerda quedaba fija en el mío. Y Jesús movía esta cuerda y se divertía. Y mi amado Jesús me ha dicho, hija mía, yo soy toda atención para las almas. Si me corresponden y hacen otras tantas atenciones hacia mí, las cuerdas de mi amor quedan fijas en sus corazones y yo multiplico mis atenciones y me divierto. De otra manera, las cuerdas quedan sueltas y mi amor rechazado y desconsolado. ¿Alguien quiere decir algo de esto que estamos leyendo? ¿Recuerdan alguna otra lectura? Yo recuerdo una lectura donde Jesús dice que Él tiene 3 cuerdas que jala del cielo y que salen un sonido celestial y que es la voluntad del Padre, la memoria del Verbo Eterno y el amor del Espíritu Santo. Y si está hablando de eso, ¿qué quiere decir? Que esas cuerdas, ¿con qué se tienen que unir? Si Jesús es el Las 3 potencias del alma. Exactamente. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es en esa unidad de voluntades, nosotros, nuestras potencias que nos fueron infundidas desde la creación de Adán, y así nacemos todos, deben de estar en concordancia, en unidad con Dios. Ese era el plan divino. El plan divino era el tener un cuerpo humano, el ser verdaderos hombres, como lo es Jesucristo, pero llevar una vida, ¿qué? Divina. Y que esa vida se comunicaría a nosotros. El verbo humanado, por naturaleza, porque es el verbo que es Dios, la segunda persona, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y que ese es el verdadero hombre, y que a nosotros nos tocaba ser otros Cristos en Cristo, en imagen y semejanza en nuestro Señor Jesucristo. Así fuimos creados y pensados desde la eternidad. Entonces, si se fijan en esta lectura que dice que hay una cuerda, dice que me vigilaba en todo, y conforme lo hacía salía de su corazón una cuerda que venía hacia mi corazón, y si yo estaba atenta, la cuerda quedaba fija en el mío. ¿Qué es eso, estar atenta? ¿Cómo se llama eso en Divina Voluntad? El martirio. El martirio, la atención continua. Exacto. Y si estamos en ese martirio de atención continua que dice la Virgen, que es el sacrificio de los sacrificios cuando es continuo, ¿sí? ¿Qué sucede? Jesús, que es la divina voluntad, porque ahora vamos, Jesús es la divina voluntad, nos fundimos en ella, Él se infunde, y entonces, ¿qué nos comunica Jesús? El ser divino. Jesús nos comunica el ser divino a través de la fusión de voluntades en su divina voluntad. ¿Y en dónde se comunica? Cuando yo le entrego libremente mi voluntad y me fundo en él. ¿Sí? Sí, más o menos. Entonces, esa es la unidad que deberíamos, esa armonía. ¿Cómo se dice? Su justicia original con la que fue creada nuestro Padre, ¿verdad? A eso es a lo que quiere Jesús que regresemos nuevamente. Oye, Luli. ¿Sí? Entonces, en el plan original, si Él quería que viviéramos vida divina,
no estaba en el plan que usáramos la voluntad humana. Sí, porque si la voluntad humana, que es lo más preciado que tiene el hombre, lo dice una lectura, que es la potencia que te donó y te regaló tu Padre Celestial, la potencia de tu voluntad es donada por el Padre Celestial, la memoria por el Espíritu Santo y la inteligencia, la sabiduría por el Verbo. Es lo más precioso, porque sin ese movimiento que tú decidas unirte a la divina voluntad, no hay comunicación. ¿Sí se Pues entiende? sí, pues no, sí te entiendo que la tengo, pero solamente la tengo para, para, para rendirme, para someterme, no para usarla yo, ¿verdad? No para someterte, porque tiene que ser libre y por amor. No, pero es por libre, por Sí, libremente para yo, someter mi voluntad humana a la divina. porque tienes, Jesús dice una lectura, feliz pérdida. ¿Tú qué perderías, por decir así, verdad? Porque lo que tiene que morir es tu acto humano, no tu voluntad. El querer humano, el acto humano que se lleva a cabo y que tiene vida cuando tú, con tu voluntad humana, te separas por tu libre albedrío de la divina voluntad, lo que le pasó a Adán, y en vez de quedar divinizado y ser Dios por gracia, imagen en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que le fue criado a Adán, se vuelve, ¿qué? Lo que vamos a platicar Mar y yo, que se vuelve Adán, hombre racional, y pierde la divinidad. Feliz pérdida es, Lupita, cuando tú le entregas a Jesús tu voluntad, te fundes en la divina voluntad y de ser una mujer racional, te vuelves una mujer divina. Feliz pérdida. No, sí, estoy de acuerdo, pero entonces no se supone, me llama la atención esto, Luli, porque antes de conocer todo esto, ¿cuál era yo creo que nos enorgullecíamos, y yo casi puedo decir que tú también, porque eras una profesionista, por esto, sentíamos que teníamos una buena mente, muy racional, muy lógica, muy analítica, que podíamos deducir, pero lo que me llama la atención es que en este plan parece que no estaba el uso, o sí estaba el uso de la razón humana, no estaba. No. Imagínate, Lupita, que hoy Jesús, que nos está volviendo a enseñar a través de las verdades el cómo recuperar el orden, el puesto y la finalidad de nuestra creación, que es, nuevamente lo repetimos, ser dioses a imagen y semejanza en su Hijo Jesucristo, que así fue como nos deseó y pensó el Padre al pensar en cada uno de nosotros al crearnos. ¿Era qué? Que tú ibas a qué. Si se te comunicaban como dijimos aquí, la cuerda de la voluntad del Padre, la sabiduría del Verbo y el amor, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿en qué momento tendrías que razonar? ¿En qué momento tendrías que discernir? Imagínate que Jesús te dice que te sales del ámbito divino que en este momento nos quiere introducir en el divino querer para hacer vida divina. Si piensas, miras o murmuras. Pensar, mirar y murmurar es lo mismo para mí cuando te estás tú mirando a ti. Inclinar la mirada en ti, encorvar la mirada en ti, te sales del ámbito divino. Razonar. No podemos tener ni siquiera discernimiento. En la noche hacer una conciencia. Ay, Luli, pues. Ajá. Que me deja sin palabra, porque qué reto tan grande era. Nos encanta sentir que podemos discernir, bueno, a mí, a lo mejor a las otras no, pero por eso la tentación era grande, pues, ser dioses. Yo puedo razonar, eso es comer del árbol del bien y el mal. Como me siento muy fregona, que puedo discernir, que puedo razonar, entonces yo me siento Dios, ¿no? ¿Y quién es la madre de esa miseria?
La soberbia. La voluntad. ¿La qué? La soberbia. La soberbia. ¿Por qué crees que se está trastocando en este momento a la divina voluntad? Porque Jesús ¿Cómo que se está trastocando? ¿Por qué? Porque están varias personas que quieren compartir esto, que haya un discernimiento. O sea, imagínense que lo que Jesús vino a dictar lo tenemos que discernir. Imagínate la gravedad de lo que complicado esto que estás diciendo. No me parece tan fácil de entender. ¿Sabes por qué, Lupita? Por lo mismo, por la soberbia. Ahora, si nosotros creyéramos, cuando estamos leyendo, como esto que acabamos de leer, y que lo estábamos concatenando con otras lecturas, ¿no? De que Jesús jala las cuerdas, donde está uniendo a la memoria, al amor, a la sabiduría, y a la voluntad del Padre en su potencia, y que saca una melodía y que la va a unir al hombre, y es esta cuerda que es la unión. Jesús lo dijo, lo anunció, pero no nos dijo el cómo. Pensábamos que era la hostia, el momento de comulgar. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. A lo que nos está enseñando con esta cuerda es esa unidad. Dios nos quiere unidos a Él. Que lo que tenemos que hacer, utilizar nuestra voluntad, tomar la decisión con el conocimiento que estamos recibiendo a querer vivir en este ámbito divino. Porque la vida, ¿dónde se lleva, Lupita? ¿En el cuerpo o en dónde se lleva? En el alma. En el alma. ¿Sí? Este cuerpo se va a acabar un día y se va a hacer polvo, consecuencia del pecado original. ¿Sí? ¿Sí, Mari? Sí, porque todo es para y el problema de ahorita que estás tú diciendo, Lupita, que fue el hombre caído, el utilizar, ya no le quedó a Adán la vida divina en el momento de su caída. La pierde porque se separa voluntariamente al mirar, ¿verdad?, hacer uso de su voluntad separada de la divina voluntad. Y en ese momento no pasa la prueba, no hay redención todavía, se le promete nada más. ¿Qué le queda a Adán? Lo que estabas diciendo, una vida de animal racional. Queda elevado de los animales porque tiene esa alma insuflada que Dios lo que hace es inmutable. Y queda con un alma insuflada con las tres potencias de la Trinidad que le ha hecho en el momento de su creación, y la segunda insuflo, el segundo insuflo, que es nuestro Señor Jesucristo, la vida, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida. Por lo cual, Luli, pero ni siquiera en estos tiempos, ni siquiera estamos en esa etapa como hombres caídos de animal racional. Brincos diéramos, y qué sociedad tan distinta tendríamos si de veras tuviéramos discernimiento, sentido común, razonáramos. Si razonáramos, no hubiéramos aceptado lo que nos dijeron, que había un bolón de géneros. Ni siquiera estamos ahí. Imagínate, Lupita, que después de la caída de Adán, que queda como animal racional, se va degradando. No lleguemos todavía al diluvio. Se va degradando. El hombre se mete y al degradar, si no usas la razón, como estás diciendo ahorita, ¿qué te vuelves? Después de animal racional, ¿cuál era la siguiente caída? Animal. Ya sin razón. ¿Qué es lo que lo mueve al animal? Instintos. Instintos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vives? Para fornicar, para comer, para tener placer. Uno mata, el más fuerte, el más débil, etcétera. Pero no nos quedamos en este momento ni como animales viviendo. No, porque los animales no matan si ya tienen el estómago lleno. Sí, y los animales no matan a sus hijos, ni los abortan. Sí, totalmente de acuerdo. Y los perros no se meten con los perros, ni las gatas con las gatas.
Peor Ni que los animales y Los perros tienen hijos ratoncitos, ¿sí? Y no tienen Wow. las jirafas hijos florecitas. Sí. Espera tantito. Viene el diluvio. 2000 años. Dice Jesús que cada 2000 años tiene que estar siempre renovando su creación, porque somos terribles, ¿sí? Para no perderla. Dios no puede perder nada. Y viene el diluvio. ¿Por qué? Porque el hombre se mete con primates y animales. Y que salen bestias. Y le estaba compartiendo con Mari. ¿Qué sucede cuando un burro se mete con un caballo? ¿Qué sale? La mula. Y la mula no sirve ni como caballo ni como burro de carga. Ni se puede reproduce. reproducir. Entonces, ¿qué pasó cuando se metió el hombre? Ya animalizado con otro animal, Dios no podía insuflar un alma en. Y se iba a perder, Dios no puede perder. Tiene que venir el diluvio a limpiar todo y a dejar a esa familia con Noé que le fue fiel a Dios. Con el sacrificio prolijo de estar construyendo el arca. Y lo que decía hace un momento, a veces puede ser que no entendamos a Dios. Dios no se preocupa si no lo entendemos. ¿Cómo podemos entenderlo? Por más racionales que seamos, a la sabiduría increada, que nos dice San Pablo. O sea, pero debemos creerle. Y al momento de creerle, Dios podrá con esa criatura de alguna manera irse revelando en su disposición. Eso es lo que pasa en la divina voluntad. Regresamos a la divina voluntad, vamos leyendo verdades. No las entendemos tal vez el 95, 99%, pero las creemos y continuamos leyendo y rumiando y practicando lo que más o menos entendemos que es un giro y que es orar a modo divino y que es fundir con Jesús y llamar a la divina voluntad en tu vida y tú tener el martirio de la atención continua y tener la disposición para que te permita el desapego, el abandono, todas las perdones, etc. Y vamos vivenciando estas verdades. Pero, desilusión, 6000 años de creación y la redención se fue como cuando abres un agua de la llave, pon las manos abajo de la llave del agua, Lupita. ¿Cuántas gotas de agua? Y sácate los tinacos de todo Guadalajara. ¿Cuánto vas a poder tener en tus manos? Apenas un par de gotas. Eso es lo que tenemos ahorita, algunos fieles de la redención. La redención se ha diluido, se ha ido, se ha perdido. Pero ese era el propósito de ellos, acabar con la redención. Pero quitarle la divinidad, o sea, anular el trabajo que vino a hacer Cristo. Esa era la meta que tenían en las logias y todo. Claro, porque viene la era del anticristo individual y Dios, sabiendo todo, conociendo todo, el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente, nos entrega en estos tiempos tan tristes la divina voluntad. Es lo único. Para poder rescatar eso. Luli, una última preguntita, que por eso es que intervine yo ahorita. Cuando tú dijiste, tienen preguntas al comenzar, quieren hacer un comentario, yo lo que pasa es que me estaba tomando pastillas, esto y el otro, y me distraje. Yo lo único que iba a comentar era que estaba contenta, pero ya con lo que comentaste después, pues ya no sé si sentirme contenta. Yo estaba contenta porque aunque a veces no entro o algo, sí leo. Y conforme leo y leo y leo, o oigo a Salvador en los audios y todo, entiendo. Y me da mucho gusto porque digo, ¿cómo es posible que por tantos años pregunté esto y pregunté el otro y no lo entendía? Seguramente porque no tenía la disposición que tengo ahora, no sé. Entonces, ese era el comentario que yo iba a hacer al principio de esta clase que tú dijiste, pero dije, no pude, que el papel me faltaba y que esto y que el otro, y ya no pude. Entonces, después de que dijiste eso, de no razonar, de no quiero fallar, ni siquiera me debería dar gusto que entiendo,
No, 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 no. Estoy Porque confundida. sí, el entender las verdades de la divina voluntad no es un proceso cognitivo que hemos llevado en aprendizaje Ah, humano. ah, No, el que ah. tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que Es vea. Y porque él yo me creo lo que reveló ahora, ¿verdad? te lo infunde. Porque ya Y las tiene, había oído y no les entendía. Y ahora claro, estoy muy contenta porque todo lo que leo, bueno, no todo, no todo, pero mucho de lo que leía antes y no entendía, ahora lo entiendo y digo, "Sí, me asombra, me maravillo entender". No, entonces no está mal, no es por razón, ¿verdad? no, no, todo lo que es en la divina voluntad es porque el Padre lo quiere revelar. Ah, ok, El Hijo es el que ok. nos lo ha manifestado en la Ya no les palabra. quito tiempo a las No, compañeras, no te no, no, no. dejo. Y el Espíritu Santo, que es la obra del tercer fiat, la del Espíritu Santo, lo comunica. Ok. Ahora, acuérdate que hay tres regalos que a los que de verdad ya se disponen, tal vez ahora, como dices tú, ya estás bien dispuesta, porque ahora sí, pues han sido tus lecturas, tus intercambios de actos, algún giro, cuántas veces has leído las horas de la pasión. No creas que yo estoy muy avanzada y no estoy tan, sí tengo disposición, pero me ha ido como en feria Bueno, de salud. pues sí, nos diste Entonces, la respuesta. como en feria, pero de ¿Ya todas entendiste? maneras estoy dispuesta, digo, válgame Dios, te dije que no era No. muy valiente ni muy nada, nomás no se te pase la mano, señor, está bien un poquito de victimez, nomás no abuses, pues no tanto. Sí, como en feria, pero sí, ahí estoy, pues, sí. Exactamente, nos acabas tú de dar la respuesta, entre muchas cosas que han pasado en estos 10 años. El sufrimiento, el dolor. Sí me ha dado mis buenas cucharaditas. Exactamente. Acuérdate Cucharadotas. que eh, a través de la cruz es la encarnación de Dios en el alma y del alma en Dios. Ay, Así Dios. que claro, el martirio dijimos es el martirio de función, la cruz es que, y la renuncia es que no hagas un acto humano, sino que permitas que Dios te comunique, te infunde y se diloque su vida divina en ti, pero es a través también de ese sufrimiento primero, de renunciar a ti y de aceptar lo que nos se ha dado, que Dios sabe lo que nos tiene que dar y lo que nos tiene que quitar. Sí, bien. Listo, Luz. Exactamente, no sé si alguna pregunta más o menos de esto que No, hablábamos de este acuerdo. para mí ya, para mí A ya. mí, a mí fue lo que me trajo así un poco a un pensamiento de las otras lecturas, ¿verdad? Pero vean que decía, y conforme lo hacía salir de su corazón, ¿sí? Una cuerda que venía hacia mi corazón, y si yo estaba atenta, la cuerda quedaba fija en el mío, y Jesús movía esta cuerda y se divertía, y mi amado Jesús me ha dicho, ¿y cómo creen que se divierte? ¿Se acuerdan cuando le flechaba a Luisa, le flechaba su corazón, o luego se lo estrujaba? O sea, es de alguna manera de llegar a ser otro Cristo, es el camino de la renuncia y del sufrimiento. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios a cada uno de los hijos de la divina voluntad para podernos llegar a ese purgatorio con antelación, esa purificación? Al llegar a nuestra nada, solo Dios lo sabe. Pero ¿quién es el que se tiene que disponer? El Hijo de la divina voluntad, para poder aceptar lo que te sea dado y vivirlo en unidad de su divina voluntad. A algunos les tocará, bueno, mejor no hablemos, cada uno sabe lo que está vivenciando, y eso es personalísimo y es entre Jesús y la vida. Y lo que hay que hacer es, lo que es el día a día, vivirlo en esa unidad de voluntades y tratando de estar girando, consumados, estando corredimiendo, pues santificando, estando en el acto único de Dios. En fin, esa es la consumación a la que un día vamos a llegar de vivir en el divino querer, ¿ok? Vamos entonces a continuar. Sí. Dice, después ha agregado, para quien hace mi voluntad y vive en ella,
Mi amor no encuentra obstáculo y yo lo amo y lo prefiero tanto que reservo para mí solo el hacer todo lo que se necesita para ellos y ayuda, dirección, socorros inesperados, gracias imprevistas. Más bien soy celoso de que otros le hagan alguna cosa. Quiero hacerlo todo yo. Y llega tanto mi celo de amor que si doy la potestad a los sacerdotes de consagrarme en las hostias sacramentales para hacerme dar a las almas, en cambio a estas almas, conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad, conforme se resignan, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar al querer divino, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar a estas almas. Escuchen una cosa. ¿Cuál consagración no podemos decir que en Dios hay algo más importante o más grande, pero ¿cuál consagración creen ustedes que verdaderamente es la que Dios quiere y cuál era un medio? No te entendí. Susi. Y que cada acto unido a Jesús queda consagrado, o sea, cada acto se biloca la vida de Jesús y ese acto es la misma vida de Él en mí. ¿Sí es así? Y la consagración que hace el sacerdote Es momentánea, dijiste. Bueno, que la consagración que hace el sacerdote es en un tiempo y en un lugar, o sea, el alma se tiene que disponer a ir a la Santa Misa y a recibir la Eucaristía, porque tiene que ver el movimiento y el tiempo y la circunstancia, y solamente se puede recibir ahorita en la iglesia, se dice que 2 veces al día, y en cambio, en el alma que vive en la divina voluntad, tendría que estar con la boca abierta para recibir todas las consagraciones de todos los actos. Y Jesús mismo se da al alma. Exactamente. Cada acto, lo que acaba de decir Susi, cuando estamos nosotros en la unidad de voluntad, en la voluntad humana se funde en la divina voluntad, cada acto nuestro, que son millones por segundo que suceden en nuestro cuerpo, que se convierten en Vidas divinas. Exactamente. ¿Sí? El N número de millones de vidas divinas por segundo que produce nuestro cuerpo durante todo el día, todos los años, mientras vivamos. Muy bien. ¿Quién está consagrando esas vidas divinas? ¿Qué nos está diciendo la lectura? Jesús. Y que le da tanto gusto consagrar estas vidas divinas que ¿qué sucede? Como dijo Susi, que hoy tenemos dentro de la redención un regalo maravilloso, que es esa vida eucarística que se quedó Jesús y que dio la promesa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero tiene que llevarse a cabo ¿por quién? Por un ministro, un sacerdote. Y en persona Christi, en el altar, se pone en acto la última cena. El sacerdote no consagra. El sacerdote actualiza en el altar durante la misa la última cena al pronunciar las palabras que dijo Jesús en esa última cena y se lleva a cabo una transubstanciación. El pan y el vino se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Luli, dijiste que el sacerdote en persona Christi pone en acción la última cena, ¿eso dijiste? Pon el acto de la consagración, que es un acto divino, ¿sí? Que se repite, o sea, se multiplica, que nunca es el mismo, que siempre es un acto nuevo, porque es un acto divino. ¿Quién lleva a cabo la transubstanciación? ¿Quién es la persona de Jesucristo? El Verbo. El Verbo. Entonces, ¿qué es ese acto de la transubstanciación en la última cena? ¿Es un acto humano de Jesús o es un acto humano, un acto divino? Divino. Es un acto divino.
Es decir, que es un acto que está en potencia de repetirse cuando están todas las situaciones que Jesús determinó para que se pueda actualizar, ¿sí? Se actualiza, esa es la palabra, se actualiza la última cena. En la misa. Ahora, también para poder comulgar a Jesús, como dijo Susi, hay varias cosas. Hay que estar sin pecado, hay que estar confesado, por supuesto nunca en pecado mortal, bueno, sería una comunión sacrílega, y hay que tener varias situaciones, ¿verdad?, para poder llegar a esa comunión. ¿Qué pasa con la comunión que estamos haciendo? Que es esa unidad de Dios con nosotros cuando nos fundimos en la divina voluntad. ¿Qué sucede? ¿Necesitamos un sacerdote? No. No. ¿Necesitamos que estemos en la iglesia? No. ¿Necesitamos ser santos en santidad humana? No. Necesitamos tener la noticia, el conocimiento, la palabra, que cuando tú le pides a la divinidad, a la divina voluntad, que se funda en ti, entras en el ámbito eterno, porque la eternidad es conocerte a ti, Padre, y a tu enviado, tu Hijo Jesucristo. Y ahora te dice una verdad, que quiere una comunión perenne, eterna contigo, y que quieres que sea su hostia viva, porque quiere venir a ser vida en ti. No como la hostia consagrada, que después de cuánto tiempo, si no encuentra a un alma santa dispuesta, después de cuánto tiempo normalmente pues, sale esa vida divina de la criatura que comulgó. 15, 10 minutos. Exactamente, hasta que la especie se va, se diluye, se digiere. Exacto. Okay. ¿Y qué nos deja después de la comunión? La gracia. Gracias. La gracia, que es el reflejo de la divinidad. De y la significa divinidad. que la divinidad entró en esa criatura y que después deja, cuando se disuelven las especies, deja la gracia santificante. Y era el camino de la santidad humana para practicar virtudes contra nuestras miserias. Y cuando se Pero aquí no es gracia, reflejo, ¿verdad? Pero aquí no es reflejo. No. Aquí cuando tú te fundes en Jesús, en su humanidad, en su divinidad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en cada acto tuyo? Entras, dijiste, la vida Jesús, la vida divina. La vida divina. ¿Quién te la está, de alguna manera, quién es, a través de quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En Jesús, qué tienes? Te tienes que fundir en Jesús. Y en naturaleza divina, la divina voluntad es Jesús. Entonces, te fundes en la divina voluntad en Jesús y entonces tienes la potestad, por gracia, de recibir al ser divino. Y cada acto tuyo es la especie que escogió Papá Dios desde la eternidad para enlocar su vida en ti. ¿Quién te la comunica? El Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. No sé si hasta aquí vamos bien o alguien quiere decir algo más. ¿Continuamos leyendo? Para ver qué más nos quiere decir Jesús de este deseo tan grande de venir a consagrar en esas vidas que van a estar en su Hijo de la Divina Voluntad. Vamos a continuar. Me voy a subir tantito. Entonces, donde dice, conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad, conforme se resignan, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar al querer divino, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar a estas almas. Y lo que hace el sacerdote sobre la hostia, lo hago yo con ellas. Y no solo una vez, sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad. Como imán potente me llama. Y yo, cual hostia privilegiada, la consagro. La voy repitiendo con las palabras de la consagración. Y esto lo hago con justicia, porque el alma que hace mi voluntad se sacrifica además que las que comulgan y no hacen mi voluntad. Aquellas se vacían de sí mismas para ponerme
a mí y me dan pleno dominio. Y si es necesario, están dispuestas a sufrir cualquier pena para hacer mi voluntad. Y yo no puedo esperar, y mi amor no resiste para darme en comunión a ellas, hasta que el sacerdote quiera darles una hostia sacramental. Por eso hago todo por mí. Oh, Hasta cuántas ahí. veces Vamos a esperar un momento. Sí. Gracias, Susi. Se dieron cuenta que qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué es la hostia? es Jesús, Pues es pan. La hostia antes de ser consagrada es pan. Y cuando está transubstancionada, ¿qué es la hostia o quién es la hostia? El cuerpo, la sangre, la divinidad, el alma de Jesús. Exactamente. ¿Quién hace vida en ti? Él. Exactamente. En la fusión de voluntades llama uno a la divina voluntad, que en naturaleza divina, Jesús es la divina voluntad, nos fundimos en él y todos nuestros actos se transfunden. No hay transubstanciación. Nosotros seguimos siendo una persona con una voluntad, con una memoria, con una inteligencia, un alma. Muy interesante lo que dijiste. No hay, mira, transubstanciación, hay transmutación. Nos transmutamos, nos transfundimos. ¿En qué? En luz. En luz. transmutación. Transmutación. No hay transubstanciación. ¿Dijiste nos difundimos? ¿O nos qué? Después No. de estar Entonces dijiste, no hay transmutación. ¿Nos qué? Nos transfundimos o nos transmutamos, así usas son las Nos dos. transfundimos en luz. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Se difunde. Exactamente. Ok, ya. Luli, y dijiste, entonces, en la misa, con las palabras en persona Christi que dice el sacerdote, se consagra el pan, la materia, y se transforma en el cuerpo, la sangre, la divinidad, el alma de Cristo. Y aquí él dice que consagra nuestras almas. Nuestros actos. Pero antes dijo nuestras almas también, porque yo ¿así? lo oí. Ajá. ¿Quién oyó eso? Dijo si nuestras a almas. los sacerdotes de consagrarme las hostias sacramentales para hacerme dar a las almas, en cambio, a estas almas, conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad, conforme se resignan, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar al querer divino, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar así, de consagrar a estas almas. Muy bien, Lupita. No. ¿Sí? Y lo que hace el sacerdote sobre la hostia, lo hago yo con ellas. Y no una Y vez. yo te iba a preguntar que cuando consagran nuestras almas, ¿qué pasa? Ay, Dios, ya no me alcanza. Aquí dice, aquí continúa, sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad. O sea, consagra esta alma, pero va consagrando los actos, porque en cada acto, ¿qué es lo que sucede? La vida divina se forma. Se diloca la vida divina. ¿Sí se entiende? Aquí, Sí, o sea, pues así es como está escrito. Es cierto que con Lupita se consagra el alma, pero se consagra cada acto. Dice, porque no, sino cada vez que repites tus actos en mi voluntad, como imán potente me llama. Y yo, cual hostia privilegiada, ¿vieron cómo se dice Jesús? ¿Sí? Y yo, cual hostia privilegiada, la consagro. Él es la hostia. Jesús es el que está transubstancionado en ese pan y en ese vino. La hostia consagrada es Jesús. Y aquí lo dice, cual hostia privilegiada, la consagro. Le voy repitiendo las palabras de la consagración y esto lo hago con justicia. Porque el alma, con hacer mi voluntad, se sacrifica de más que las que me comulgan y no hacen mi voluntad. ¿Sí? Oye, No. Luli, pero dijiste algo ahí que, ay, Dios. Dijiste que
se biloca. Entonces, se produce la vida divina porque Él se hace presente ahí. Se está bilocando, esto es otra cosa. Imagínate, Él tú se vas a la biloca. misa, Lupita, y cuando el Padre dice las palabras de la consagración, ¿verdad? De la transubstancia, y se hace la transubstanciación en ese pan y en ese vino. Sí, ¿Cuántas veces va a estar Jesús ahí? La vida de Jesús. una en cada hostia. Y si la hostia se parte en un pedacito También. y en una minúscula morusa, Esa es la propiedad que tiene el ser divino tremenda, la bilocación. Porque el Padre Pío se bilocaba 2 veces, se quedaba ahí en el convento y se hacía presente en 1000 cosas. Pero Dios, el verbo se biloca un infinito de veces, ahí la cabeza me da vueltas. Bien. ¿por qué? ¿Cuántos Jesuses hay? Uno. Uno. Pero lo dijiste, pero el atributo divino es el que permite que pueda bilocarse. Es un atributo divino. ¿Sí? Pero es un Jesús. Que pueda, el bilocarse sería que pueda estar presente en un bolón de partes al mismo tiempo, algo así. Multiplicarse. ¿Sí? Bueno, ya. ¿Sí se va entendiendo más o menos? Sí, más o menos. Se multiplica su presencia, ¿verdad? Sí, real. Bien. Y es real, Sí. no es mística. Es real en la hostia transubstanciada como es real en cada acto tuyo, no místicamente como en la santidad humana. Real y verdaderamente está cada vida divina en cada acto tuyo, mientras que tú vivas fundida en esa divina voluntad, tu voluntad y la de Él. ¿Y qué es lo que muere? Aquí sí, lo que dices al principio, lo único que tiene que morir o desaparecer es el querer humano, para que entres al ámbito del querer divino, al acto único. Claro. Y tu acto humano es el único que tiene que morir, el querer humano, porque hay que morir para volver a vivir. Tú decides y aceptas y quieres ese acto que no tenga vida, estás unida con tu voluntad, con la divina voluntad, y lo que se produce es una vida divina en tus actos. ¿Y qué está sucediendo en tu alma? Estás creciendo en vida divina. Cada acto va al divino querer y conforma la vida de Dios. Cada acto bilocado en el momento que estás en esa unidad de voluntades. Pero también para ti hay un beneficio, porque vas creciendo, ¿sí? En estatura, en santidad divina, en belleza, en atributos, en divinidad. ¿Ok? Por cada acto. ¿La criatura se va divinizando por gracia? Exactamente. Pero ve lo maravilloso que parece, espero que te vas divinizando por gracia, lo que Jesús es por naturaleza. Claro. Pero al final, la criatura que llegue a servir en la divina voluntad tendrá la misma naturaleza divina. Dios, en Dios por gracia. No otra naturaleza divina, la misma de Dios. Dios por gracia. Como la Virgen, que es Dios por gracia. Como la Virgen, ¿sí? Ay, Dios santo. Bueno, pues vamos a continuar, Susi, por favor, o si alguien quiere decir algo más, ¿no? Dice, ¿cuántas veces me doy en comunión antes de que el sacerdote quiera darme él? Si esto no fuera así, mi amor quedaría como obstaculizado y atado en los sacramentos.
No, no, yo soy libre. Los sacramentos los tengo en mi corazón. Yo soy el dueño y puedo ejercitarlos cuando quiero. Esta es otra verdad muy grande que a nosotros como los primeros con estas verdades a veces causa un poco de diferentes maneras de pensar. Pero los sacramentos, nos dice Jesús en una lectura, eran remedios, eran medicamentos, eran camino, como lo fue la santidad humana. Pero hoy estamos llegando a la finalidad por lo que fuimos creados y para lo que fuimos creados. Así que el alma que llega a servir en la divina voluntad, por supuesto que vamos a necesitar todos, porque nacemos con el pecado original, del bautismo. Todos tendremos que poder llegar a poder hacer esa primera comunión. Antes de llegar a ser vida, tendremos la desgracia de pecar y de salirnos de la divinidad. Y entonces habrá la necesidad de la reconciliación. Pero dice Jesús en otra lectura que a través de los hijos de la divina voluntad, a través de esta era de la divinización de la criatura, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor y terminará los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Hay una lectura sumamente, verdaderamente dolorosa, porque de los gemidos del Espíritu Santo, que es el que comunica, ¿verdad?, todo lo que se recibe a través de los sacramentos en el alma de las criaturas, o los que lo entregan, que son sacerdotes o consagrados, o los que participan en esos sacramentos, es terrible para el Espíritu Santo en lo que se ha llegado y cómo son mal utilizados, son, en fin, sacrilegiados, ¿verdad?, profanados, de manera indiferente, irreverente, etcétera, todo lo que conocemos. Y solamente el Hijo de la Divina Voluntad es el que verdaderamente, en esa fusión de voluntades, en esa eternidad, en el divino querer, puede encontrar todos estos dolores y temidos de la entrega de todos estos sacramentos que no han servido verdaderamente para lo que dejó nuestro Señor Jesucristo, que era para una salvación, para llevar una santificación a nuestra vida. Y nosotros podemos repararnos en Jesús. Todos, no solamente una consagración, no solamente una comunión, no solamente la manera en que se comporta la gente en una misa, sino todos los sacramentos, porque en el divino querer encontramos todo. Y esa es también una de las cosas que deberíamos estar nosotros trabajando en unidad con la divina voluntad y en el divino querer. No sé si alguien quiere decir algo más. Dice, yo soy el dueño, puedo ejercitarlo cuando quiero, ¿sí? Todos los sacramentos han salido de la divina voluntad. Y la divina voluntad ahora, en esa fusión de voluntades, lo que nos va a entregar no son remedios ni medicamentos para conservarnos con vida y algún día salvarnos al final de nuestra existencia en la tierra, sino lo que quiere ahora es compartirnos su divinidad, real y verdaderamente, llegar a tener vida divina, a ser otros Cristos en Cristo, a obrar para hacer una perfecta adoración como obró Jesús estando en la tierra, y nos volveremos co-creadores, co-santificadores, co-redentores. Participaremos de todos los movimientos de la vida de la Sacrosanta Trinidad. Estaremos en la vida de todos los santos, haciendo sus actos, en los actos de Mamita María. O sea, en el divino querer encontraremos todos en esta fusión de voluntades. Por eso es esa alegría de Jesús, el de consagrar cada hostia que se forma, que es su vida, en cada acto nuestro. Porque está toda la vida de Dios en cada acto. A nosotros queda, como decíamos, a cuánto conocimiento tenemos, a cuánta disposición tenemos, a cuánto deseo de sufrir, se va formando esa vida en nosotros. Por eso es tan importante el conocimiento también. Oye, Luli,
¿sí? No sé si te había comentado. Ay, es que de veras que es fuerte la influencia del mundo. Rapidísimo comento, lo que pasa es que yo fui a una boda familiar hace 2 semanas, creo que te comenté ya, ¿verdad? ¿No? Y me llamó la atención porque yo fui maestra mucho tiempo de la autónoma, de matemáticas, y tuve unos alumnos muy, pues que me parece que tenían inteligencia y razón humana, y algunos se casaron con conocidas de mi esposo. Entonces ahí los vi en la boda. Y como tienen unas conversaciones amenas, pues estuvimos platicando y todo. Y no lo podía creer lo que me dijeron. Ahí se me cayó. Dije, ¿qué es esto? Porque me dijeron, no, yo estoy muy contento, dijo uno de ellos, porque con todos los avances que hay ahorita de la ciencia, tiene que ver con lo que dijiste, con todos los avances que hay de la ciencia. Dijo, bueno, pues ya tengo la esperanza de que en un poco tiempo nos van a poder reproducir los órganos, y yo me quedé y dije, ¿qué es esto? O sea, muchachos muy inteligentes que ya son personas como de, ponle 60 años, que les va bien en la vida, en todo, que deberían ya estar pensando en Dios, ya paseados, ya comidos, ya todo. Y la esperanza, no podía creer que me estuviera diciendo que su contento y su esperanza. Luli se fue. No, estoy Es que me apareció unas cosas raras. Era que ya la ciencia estaba tan avanzada que él estaba poniendo su esperanza, y a mí me parecía inteligente, en que pronto ya iba a haber células que iban a regenerar nuestros órganos. Esas son las promesas del otro. Una vida eterna aquí. que por supuesto que nunca será eterna, ¿verdad? O sea, Claro, pero Luli, fíjate engaño, nomás. ¿verdad? Ay, sí, Claro. me quedé sin palabras. Y ahorita dijiste tú algo, no, se me fue la palabra, ya no puedo. Hay una verdad que Jesús dice que todas las criaturas estamos creados con un número de actos. Y tú me has dicho, tu esposo es cardiólogo, que cada Sí, corazón de latidos. tiene un Mi número de esposo me dice latidos. que nomás hay un número de latidos Latidos, sí. y ya. Pero Escucha ¿cómo es otra cosa posible? tremenda. Pero ¿cómo es Tremenda para mí. posible que todos estos jóvenes inteligentes tengan su esperanza no en Dios, Porque, sino Lupita, lo en que único pronto ya que le van a poder prolongar la vida? porque lo único que se han dedicado es a vivir el reino demoníaco, porque el reino de Dios no es de este mundo. Han vivido Sí. para el placer, para el lujo, para Digo, el también yo reconocimiento. formo parte de todos esos, no creas que estoy... No, el problema Dios. es aquí que todos los que éramos bautizados, olvídate de los que no conocen a Cristo o no son cristianos y esperaban esa resurrección y esa vida eterna, pero todos los bautizados que tú hablas de una generación de 60 años ya, el día Son de hoy, católicos todos ellos. Fue en la boda hubo misa y hermosa y diles que toda la tienen cosa. una muerte diles que tienen una enfermedad terminal. Y te han dicho y fueron bautizados y fueron catequizados para llegar al cielo. ¿Qué significa morir? Que vamos a poder llegar al cielo con la redención. Olvidémonos del conocimiento de la divina voluntad, que se puede vivir el cielo desde en este momento en mi alma, al ser vida yo de Dios y Dios en mí, etc. Y vamos a la redención, que vamos a llegar al cielo cuando nos moramos. Ve lo que te está diciendo, o sea, lo que menos quiere nadie es llegar al cielo, y se supone que para eso estábamos preparados y se nos preparó desde niños, y se supone que teníamos que vivir una vida de santidad y cumplir con los mandamientos y que hacer, etcétera. Se diluyó, te dije, es como abrir una llave de agua, vaciar todo el agua y dime qué tiene cada uno dentro de Dios. Recuerda las palabras Nada, parece que nada, ni se menciona. La esperanza era que le pudieran regenerar sus órganos. Dijo, qué padre, ya dentro de poco tiempo, yo ahí tengo mi esperanza, ojalá alcancemos a vivir todo eso. Lupita, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús que dijo que diría, que preguntaría en su segunda venida? Que si encontraría fe todavía. ¿Y quién es la fe?
Él, Exacto. Me encontraré yo ay, en Luli, mi segunda venida. Y lo dijo hace 2000 años. Imagínate que el dolor con que lo habrá dicho, porque es Dios y todo lo sabe. Me encontraré, sí. Me encontraré yo me en encontraré ellos. yo, En me ellos. encontraré yo Porque en en la ellos. creación está la divina voluntad. Todo está conservado a través de la divina voluntad. Creante, conservante, querida. Sí, todo está en su puesto. Él, ¿me encontraré yo en ellos? No, ha encontrado demonios encarnados en esta generación. Y está en los libros de siempre. Generación de demonios encarnados. Ese Jesús que nos crea con una cantidad de amor a cada uno. Todo lo que fuimos hechos en Dios, por Dios y para Dios. Dios es amor purísimo. Cada uno de nuestros órganos, de nuestros huesos, de nuestros pensamientos, todos están inmersos en Dios. Dice Dios que nos pone en el camino porque quiere, como fuimos libremente creados, al final de nuestra vida regresar a Él libremente también. Pero en lo que vamos recorriendo este camino, vamos deformándonos. Y dice esa lectura, y al final de su vida, cuando regresan a mí, ya no tienen nada de mí. Y recuerden las palabras, ¿verdad? Apártate de mí. Vete con tu padre. Yo ya no soy tu padre. Podíamos haber sido hijos pródigos y haber tenido una conversión, lo que pide nuestra Santísima Madre, ¿desde cuántos siglos atrás? Desde que apareció en la Salé. Convertirse. En fin, vamos a continuar con esta lectura porque esto no tiene fin, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí. Eso es la esperanza. La esperanza es que estamos aquí porque Dios desde la eternidad sabía estos tiempos tan tristes. Y mientras que a Jesús no se le entregó una segunda redención, aunque la pidió al Padre, y dijo el Padre, no es por decoro de tu naturaleza divina que vivas una segunda redención, pero nos vio a todos nosotros. Y sabía que estaríamos dispuestos, por eso es que se nos ha dado la noticia de poder llegar a ser vida divina, de poder llegar a ser otros Cristos, de poder aprender a través de estas enseñanzas de los libros del cielo a co-crear, co-redimir y co-santificar, a participar en el divino querer, a ser actor y espectador Dios de nuestra vida, de nuestra alma, y nosotros tener vida en el divino querer y vivir en esa unidad, con ese acuerdo que leíamos al principio de la lectura, donde Dios nos toma, en verdad, nuestro corazón, uno es en su corazón. Hoy decimos, unimos voluntad con voluntad y nos transmite, nos infunde el ser divino y nos vamos divinizando. Así que, a pesar de que está todo, acuérdense que la abundancia del mal sobreabunda mi gracia. Y lo que está sobreabundando ahora son los actos que Jesús está bilocando en ustedes al estar en ese martirio de atención continua. ¿Ok? Pues terminamos si quieren la lectura. Y mientras esto decía, parecía que giraba por todas partes para ver si había almas que hacían su voluntad para consagrarlas. Cómo era bello ver al amable Jesús girar como deprisa para hacer el oficio de sacerdote y oírlo repetir las palabras de la consagración sobre aquellas almas que hacían y viven en su querer. Oh, bienaventuradas las almas que reciben la consagración de Jesús, haciendo su santísimo querer. Lo que decíamos, ¿verdad? Ya nos lo dice mejor Jesús con sus propias palabras. Es increíble lo que estamos viviendo. Por eso no debemos nunca el desánimo. El desánimo, dice Jesús, que es un veneno terrible y que te hace la inactividad. Te da miedo, te paraliza. Y lo que nosotros tenemos que estar es en un acto continuo, el acto continuo de Dios, en esa
unidad de voluntades en ese divino querer, en ese movimiento interno del acto único, que es siempre nuevo y siempre viejo y nunca se repite, es entrar en ese movimiento eterno. Y bueno, es a través de las lecturas que nos va enseñando Jesús a cada uno de nosotros, porque cada uno lleva una vida única y exclusiva, y solo sabe Dios lo que cada uno tiene desde la eternidad como dote divina, atributos, ¿verdad? Por eso, cada uno, por favor, continuar con su lectura, continuar aceptando y viviendo toda la divina voluntad, lo que nos sea dado, de donde venga, ¿sí? Con lo que Dios quiera ir formando su vida a través de todos los elementos que está pudiendo utilizar el esposo, la suegra, la falta de trabajo, de dinero, de salud, todo, vivirlo en la divina voluntad para permanecer en el divino querer. ¿Ok? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Sí? No. Y también por la iglesia está pasando cosas terribles. ¿Cuántos sacerdotes ya están diciendo que ahora ya van a hacer su vida, que dejan el sacerdocio, ¿no? Qué terrible lo que está pasando ahorita por toda la iglesia. ¿No? Sí, También sí, por ello. Acuérdate que estamos viviendo y por vivir la apostasía, ¿sí? Estamos, solo Dios sabe en qué momento de la gran tribulación, y es el momento apocalíptico que sabíamos que vendría todo esto, fue anunciado, y bueno, lo que dijimos, Dios todo lo sabe en qué momento iba a pasar todo esto, pero Dios tiene ya el triunfo, y es el que ustedes, las almas que quieren llegar a servir en el divino querer, estar fundidas en la divina voluntad, ese es el triunfo de Dios. O sea, ¿qué hay con toda la maldad del hombre? Con un parpadeo de Jesús en ti, consagrado ese parpadeo por tu mismo Jesús, donde en ese parpadeo Él lleva toda la vida de un Dios que se diloca, porque Dios no se puede dilocar un pedacito. Ese es el milagro más grande, el que el infinito se constringe, ¿sí? Primero lo que Dios en esa humanidad, en la hostia y ahora en nuestros actos, para podernos comunicar su divinidad y tener una relación de amor al tú por tú con su criatura creada, pero divinizada por gracia. ¿Qué es toda la maldad? Si hay una lectura, Itzel, que dice que todos los actos de todos los santos de todos los tiempos es nada con un parpadeo de Jesús en Luis. ¿Qué es todas las estrellas, el universo, la oscuridad, la luna que se ve toda la noche? Y empieza el amanecer, ¿sí? El alba, salir así los rayos del sol. ¿Dónde quedó toda esa oscuridad, todas esas estrellas, la luna? ¿Dónde quedaron? Consumados con la luz del sol. Así que eso es lo que tenemos que hacer, Itzel. Lo que tenemos que hacer es ver, claro, Lupita fue a esa boda, tú vas a la misa, se entera una de situaciones familiares, de la LGTB, del aborto, y de la violencia, etcétera. Pero nosotros, ¿dónde tenemos que tener puesta la mirada? En Jesús. En Jesús. En Jesús, exacto, en Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que llegar a ser? Otros Cristos. Bueno, alma víctima mientras, ¿no? Dentro del alma víctima es el que tú ya no hagas tu querer. Ese es el victimado que pide ahora Jesús. El que tú estés dispuesta a renunciar a tu querer, a tu acto humano, a lo que te conviene, a lo que racionalmente es correcto, a tu lógica, a tus honores, a tu respeto, y seas capaz de aceptar fundida en la divina voluntad lo que te sea dado. Y entonces todo se volverá, ¿verdad?, en luz purísima, lo que decíamos. No llega una transubstanciación a través de nuestros actos,
sino somos transmutados, somos transfundidos en luz, en la vida de Dios. Entonces, cuando Dios ve todos estos desmanes que están pasando en estos tiempos tan tristes, o todos los de todas las épocas, quedan que consumados en la luz de Dios en ti, que sale en cada acto tuyo cuando vives fundida en la divina voluntad. Todo queda consumado en el que tú tienes que llegar, tu alma, a la consumación también con Dios. Entonces, ¿cuál preocupación? Confianza, confianza que el triunfo ya está, pero nos toca llevar la batalla. Y la batalla, ¿sí? Las armas con lo que está luchando Jesús en este ámbito espiritual es nuestros actos. El ejército son sus verdades. Así que manos a la obra. Entremos Nuestros a la lucha. actos. Wow. Nuestros actos. Por eso es el fin de los tiempos. El fin de esta guerra que la voluntad humana le ha hecho 6,000 años al Creador desde la caída de Adán, con excepción de la Santísima Virgen, nuestra Madre Santísima, y Luisa hoy, la segunda obra de Dios. La tercera obra de Dios. Ahora tocamos nosotros, en ese segundo eslabón, irnos uniendo a mamita Luisa. Criaturas salidas del pecado original, posibles de hoy de ser redimidas a través de los sacramentos, poder tener el bautismo, tener el germen de la vida divina, poderlo comunicar a través de los conocimientos y entonces fundirnos con la divina voluntad y tener vida divina y entregarle ahora sí a Dios lo que esperaba eternamente. A Él, a su vida. Dios esperaba encontrarse Él en nosotros y poder ser actor y espectador de su divina voluntad obrante en su criatura. Y su criatura, a través de su voluntad humana fundida a la divina, obrante en el divino Dios. Qué bien lo resumiste, Luli, ¿eh? Entregarle a Dios lo que Él esperaba de todos nosotros. Encontrarse Él, a Él mismo en nosotros. ¡Wow! Así que estaremos escuchando todo en bodas, veremos lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el mundo, en nuestras familias, tristemente, porque sí, en nuestras familias también. Los tentáculos ya llegan, pero nosotros con la firme vista y la mirada en el cielo, y el cielo es Dios, es Jesús el que me lo va, a través de Él que voy a llegar al Padre, y el Espíritu Santo es el que me mueve para llegar a la finalidad por la que fui creado, a ser verdaderamente una hija legítima de Dios, divino, por gracia.